Hola, en este video se va a tratar el pseudo conflicto China-Uigur. Como introducción, se puede decir que los uigures son una etnia ubicada en la península de Xinjiang, ubicados principalmente al noroeste de China. Los uigures son una minoría musulmana mayoritariamente suní que llevan el territorio más de un milenio. Los uigures están en casi todas las grandes ciudades de esta península. Un claro ejemplo es en la ciudad de Kashgar. Esta etnia en los últimos años ha sufrido una serie de acontecimientos desagradables, ya que en el periodo del actual gobierno chino se han visto desapariciones forzadas de esta etnia, llevándolos a campos de reeducación. Pero según datos e investigaciones por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, estos lugares no son campos de reentrenamiento, son campos de concentración, donde los obligan a trabajos forzados bajo condiciones inhumanas. El motivo, según el gobierno chino, de que a los uigures los manden a estos campos de reentrenamiento son por cuestiones relacionadas al terrorismo, como por ejemplo con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, en Estados Unidos, donde los vincularon con el grupo terrorista Al-Qaeda. Este conflicto se ubica geográficamente en la región autónoma uigur de Xinjiang. Esta provincia cubre 1,66 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una sexta parte de la superficie nacional de China. También hay una considerable presencia uigur en los países de Asia Central que limitan con esta región, sobre todo en Kazajistán y Kirguistán, y también un pequeño porcentaje de Uzbekistán. Son alrededor de 20 millones de uigures los que viven alrededor del mundo. Los uigures hacen parte de las 56 minorías étnicas que reconoce el Estado chino. Es una etnia turco-musulmana, de las cuales China tiene 12 millones de residentes en la región autónoma uigur de Xinjiang. Sin embargo, dentro de la región autónoma, que solo debería ser ocupada por estos, los uigures solo representan el 45% de la población y los hanes superan ya el 40% de la población provincial. En general, los uigures son la etnia mayoritaria en la parte occidental de Xinjiang, incluyendo las prefecturas de Kavgar y Khotan, la prefectura autónoma Kirguís y Kyzyl-Suu y Aksu, así como la prefectura Turfan, en el Xinjiang oriental. Los Han son la etnia mayoritaria en el Xinjiang oriental y septentrional, incluyendo las ciudades de Urumqi, Karamay, Chisi y las prefecturas de Changi, Bortla, Bajingolin y Kumul. Los kazajos se concentran principalmente en la prefectura Ji en el norte de Xinjiang. Respecto a las religiones que se presentan en China, se puede apreciar que son muy diversas. Por ejemplo, podemos encontrar el budismo, el islam, el catolicismo y el protestantismo. También están el taoísmo propio de China, el chamanismo, la iglesia ortodoxa oriental y la religión Donba. Por el lado del islam, tiene adeptos entre las etnias Hui, Uigur, Kazaka, Kirguís, Tatar, Uzbeka, Tadjik, Dongxian, Salar y Bonan. El budismo tibetano, también llamado lamaísmo, está entre las etnias tibetana, mongola, loba, momba, tu y yugur. Entre las etnias Dai, Blang y Deang, el budismo del Hinayana. Entre las etnias Miao, Yao y Ji, hay un buen número de católicos y protestantes. Y entre la etnia Han, que son la mayoría de China, los creyentes son budistas y también hay protestantes, católicos y taoístas. Para este caso en particular vemos que la etnia uigur es turco-musulmana y esa es la que se ve amenazada. Para hablar de la cronología del conflicto es necesario dirigirnos hacia el año 400 a.C., donde se reconoce por primera vez a los uigures como etnia.
se encontraban ubicados en lo que actualmente compone la región noroccidental de China, parte de Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Pakistán e India. Esta etnia se mantuvo alejada del dominio extranjero hasta que los dirigentes manchúes de China en 1758 decidieron invadir el Turquestán oriental, anexándolo a sus dominios territoriales. El periodo del gobierno de los Qin, que comenzó en 1954 y terminó en 1862, fue un tiempo que se caracterizó por el apaciguamiento de la cultura musulmana y de las tradiciones autóctonas, por lo cual los uigures hicieron 42 levantamientos, pero ninguno con éxito. En 1864, los uigures lograron expulsar a la dinastía Qin, convirtiendo la región de Xinjiang en el estado Yete-Shahar, bajo el liderazgo de Yaqub Bek, quien intentó generar relaciones diplomáticas con el Imperio inglés, el Imperio otomano y el Imperio ruso. En 1884, la dinastía Qin reconquista el estado Yeter-Shahar y esta vez lo incorporó a China bajo el nombre de Xinjiang legalmente. En 1911, con el fin de la dinastía Qin, la región de Xinjiang pasaría al gobierno de Yun Chat-se, periodo político en donde el ordenamiento nacional se encontraba en procesos de estructuración y que decidieron tener intereses sobre el territorio uigur, por lo cual en 1931 y 1934 se generaron movimientos independentistas contra el gobierno central, dando paso a la Primera República del Turquestán Oriental. Pero la Primera República no duró mucho, puesto que dentro del gobierno del líder chino Chiang Kai-shek se decidió retomar posición sobre la región de Xinjiang para ser usada como medio estratégico que generaría relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que generó la apertura de 2 embajadas en Urumqi, lo que amenazó a la Unión Soviética, lo que la alentó a una revuelta por parte de los uigures en 1944. Tras esta nueva rebelión, esta vez con ayuda de la URSS, se fundó la Segunda República de Turquestán Oriental, pero de corte soviético. El fin del Estado uigur, como se conocía, se dio en 1949, cuando el ejército comunista de Mao Zedong derrotó definitivamente al Kuomintang, permitiendo que Mao y Stalin crearan vínculos con el fin de planear la política de ambos estados frente al marco internacional de la Guerra Fría. En diciembre de 1954 se da la primera rebelión uigur contra el dominio comunista en Khotan, sur de Xinjiang. En octubre de 1955, China funda la región autónoma uigur de Xinjiang como subdivisión administrativa de la República Popular China. En 1962, la política económica del gran salto adelante del gobierno chino causó grandes hambrunas en Xinjiang, lo que provoca la huida a la Unión Soviética de 60.000 refugiados uigures y kazajos. En abril de 1980 se dan enfrentamientos entre uigures y chinos Han en Aksu, al oeste de Xinjiang. El 5 de abril de 1990, más de 50 personas mueren en la rebelión de la localidad de Baren, cuando resurge el independentismo uigur tras la independencia de las repúblicas soviéticas de Asia Central. Continuamente, durante la década de los 80, las actividades separatistas de los uigures aumentaron gracias a diferentes factores internacionales como el fin de la Guerra Fría, un periodo en donde los desplazamientos poblacionales de esta minoría generaron una gran diáspora en países de Asia Central y parte de Rusia. Además, generaron nuevos estados que poseían una población minoritaria dentro de la URSS, como el caso Uzbekistán y Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán, incentivando a los uigures a retomar el estado de Turquestán Oriental. Durante los años 90 se produjo una revitalización del activismo uigur de carácter separatista. Desde la perspectiva de Pekín, la situación en Xinjiang representa un grave desafío nacional, ya que su hipotética secesión podría afectar incluso la propia supervivencia de la República Popular de China como tal. Durante los años 90 se produjeron numerosos sucesos violentos que hicieron temer el posible inicio de un conflicto y crisis de gravedad creciente. Luego, el Partido Comunista Chino desplegó numerosas campañas denominadas antiseparatistas y destinadas a sofocar a los signos de agitación. Ya entre 1992 al 97 se produjeron una serie de acontecimientos violentos, algunos de ellos de carácter terrorista. Ya en los años 2000, Pekín presentó su iniciativa de Desarrollo del Oeste, un ambicioso plan de desarrollo que abarca casi 3/4 partes del territorio de la República Popular de China. En Xinjiang, de momento, el plan se basa principalmente en el desarrollo de sus campos petrolíferos y carboníferos, así como en la expansión de la producción del algodón.
Ya los ataques del 11 de septiembre del 2001 fue un factor importante en contra de los uigures, ya que el gobierno chino los vinculó con la organización terrorista de Al-Qaeda, argumentando que hay uigures en las filas de este grupo terrorista. Ya en el 2005, Human Rights Watch y Human Rights in China publicaron un informe donde mencionan la campaña de represión religiosa contra los uigures. En este informe está basado en documentos del partido y el gobierno que no han sido revelados antes, así como los reglamentos locales, las informaciones de prensa oficial y las entrevistas realizadas en Xinjiang. En él se desvela por primera vez la compleja estructura de leyes y reglamentos y políticas de Xinjiang que niegan la libertad religiosa a los uigures. Ya en el 2009, el secretario Huang Lequan ejercía como secretario del partido para la región de Xinjiang, restringió la cultura y las religiones locales, reemplazó el idioma uigur por el mandarín estándar como medio de educación en las escuelas primarias y sancionó o prohibió entre los trabajadores del gobierno en una región en la que el gobierno era un empleador muy importante el uso de barbas y velo, ayuno religioso y oración en el trabajo. Entre 2009, 2013 y el 2014 se dieron diferentes ataques terroristas en Xinjiang y en Pekín. Un claro ejemplo es que en un tribunal de la región noroccidental de China de Xinjiang condenó a muerte a 3 autores del atentado perpetrado en octubre de 2013 en la plaza de Tiananmen de Pekín, que causó 5 muertos y 40 heridos, informó la agencia oficial de Xinhua. Ya en el 2014 las autoridades chinas anunciaron una guerra popular contra el terrorismo. Luego en el 2015 se da a conocer por medio de BBC News que varios uigures están desesperados por salir de Xinjiang y en ocasiones la única ayuda que encuentran les llega por parte de las organizaciones extremistas como ISIS. Ya en el 2016, según varios informes, detallan que en Xinjiang casi toda la población es vigilada constantemente, ya que en ese año el gobierno chino aumentó la cantidad de policías en la península para así mantener el control. En el año 2017 el gobierno chino aumentó la represión hacia esta etnia, reabriendo campos de educación. Al mismo tiempo, invirtió miles de millones de yuanes en la construcción de nuevas infraestructuras e industrias en Xinjiang para atraer a migrantes de otras zonas del país. En el mismo, con la consolidación de Xi Jinping en el poder, comenzó a desarrollarse el sistema de reeducación y limpieza étnica que estamos viendo en este momento. La excusa de esta vez fue la necesidad de desarrollar a Xinjiang como puente terrestre de la nueva ruta de la seda. En el año 2018, Amnistía Internacional dio a conocer un informe donde se menciona que se ha intensificado la campaña gubernamental de internamiento masivo, vigilancia intrusiva, adoctrinamiento político y asimilación cultural Por otro lado, en el contra las personas de las Uigur-China etnias tenemos que las uigur y religiones kazaja y los son el miembros de papel otros central grupos o un étnicos eje de de la región, entendimiento en su mayoría principal de lo que musulmanes. viene siendo la Ya en el realización año de este conflicto, 2019, el ya que en el portal de caso de los noticias uigures DW estos seguían por el publicaron Islam, una un nota Islam de sobre la carácter represión suní, de China en donde sobre el siento pueblo que esta uigur. religión En determina su Xinjiang, el manera de Partido vivencia Comunista de personal, China como intenta también su forzar estructuración a y la realidad funcionamiento por todos político, los medios a social y convertirse económico. en esta Si sociedad bien armónica actualmente no a la existe que una aspira su cabeza retórica, con el religiosa lavado de cerebro identificada sistemático y la que opresión masiva, representa a toda la pretende población alejar a uigur los de uigures de sus carácter raíces islámico en China, culturales y sí tenemos religiosas que de existen naturaleza varias islámica. instituciones las cuales Ya por representan los último, en el año intereses 2020, de la el mismo población portal uigur. de Entre noticias ellos tenemos la publicó Organización una para la nueva nota, la cual Cooperación se titula Islámica, Nuevas OIC, y el evidencias Congreso de la Mundial represión Uigur, el cual está arbitraria de encabezado por uno China de los contra los principales uigures. líderes y Una una de las lista principales secreta de activistas prisioneros contra de la Xinjiang ofrece humillación y visiones oprobio que sufre el desgarradoras pueblo sobre uigur, la la cual es opresión estatal de los uigures. Revilla El Khalil. gobierno de China Ella, habla de una lucha contra el popular terror, pero el empresaria y documento filtrado multimillonaria prueba hija algo de China, completamente ha diferente. sido una principal activista en lo que viene siendo la denuncia pacífica y la promoción de la resistencia pacífica por parte del pueblo uigur hacia los múltiples maltratos que sufren por parte de China. Siendo así, podemos determinar que el papel que ha tenido la religión, en este caso el Islam, en el conflicto uigur-China es tener un carácter de una resistencia pacífica, mediante el mantenimiento, sostenimiento y mejoramiento de su estructura social, política y a veces económica en el caso uigur, ello a pesar de los múltiples oprobios que sufren por parte del gobierno chino. Sin embargo, cabe resaltar que actualmente existe una etnia separatista uigur, la cual está conformada por alrededor de 8 millones de personas de la etnia uigur. Esta etnia, cabe resaltar, es de carácter separatista, con lo que viene siendo ser comunidades Han, mayoritariamente de origen y nacionalismo chino, las cuales, por ejemplo, en 2009 presentaron grandes conflictos, principalmente disturbios, en donde se presentaron más de 1 millón de heridos y alrededor de 150 muertos. Cabe resaltar que
que esta etnia, mediante lo que viene siendo ser una pseudo-yihad, ello al incentivar el separatismo del uigur y China, sin embargo, mediante una resistencia de carácter pacífico y nunca armado. Eso hay que aclararlo, ya que uno de los principales argumentos de China en contra de los uigures es que estos son un grupo de terroristas y representan uno de los 5 venenos para la nación, es decir, uno de los 5 principales peligros internos de los cuales el Estado chino se puede separar. Cabe resaltar, siendo así, y vuelvo a enfatizar, que el papel de la religión ha sido principalmente una resistencia de carácter pacífico en el mejoramiento, mantenimiento de su estructura religiosa, política y social. Cabe resaltar que el Islam no solo ha denunciado los abusos por parte de China únicamente en la provincia de Xinjiang, demás comunidades internacionales como la Comunidad para la Cooperación Islámica, como también demás países árabes, han denunciado lo que viene siendo ser los abusos por parte de China hacia la comunidad uigur. Sin embargo, cabe resaltar que el apoyo de estos países, si bien se basa en la denuncia, no toman acciones concretas, ya que en el caso, por ejemplo, de Emiratos Árabes, en algunos casos, y mayoritariamente, se prefiere mantener las relaciones económicas con China que ofrecer asilo político o asilo religioso a alguno de sus miembros de su misma religión. Si bien como tal, por parte del gobierno chino no se quiere subyugar a estas personas a seguir una religión en particular, sí tenemos que se les quiere subyugar a que sigan una ideología en específico, la cual es la referente a la República Popular China, es decir, tener la República Popular China por encima, incluso antes de la religión o una etnia regional propia. Siendo así, la posición que ha tomado el gobierno de la República Popular China ha sido una principal lucha de carácter subyugativo, donde se han presentado toda clase de oprobios y violaciones a los derechos humanos contra estas personas, yendo desde violaciones, secuestros, campos de concentración, siendo así la posición que ha tomado la República Popular China frente a la etnia uigur ha sido la categorización de esta etnia como una de las 5 venenos para China, es decir, una de las principales causas por las cuales la República Popular China se puede dividir, categorizándolas desde grupos terroristas con vínculos con Al-Qaeda y posibles formamentos de lo que vienen siendo esos grupos extremistas islámicos, en donde para ello se ha tomado que los campos de concentración presentes no son en el hecho de subyugar, sino principalmente son en el hecho de reeducación, como también, según por parte del gobierno de China, en lo que viene siendo ser incentivación vocacional o formalización de la educación para estas personas presentes en la comunidad uigur. Sin embargo, esta posición no se ve ratificada, ello al prohibir visitas o al no contestar llamados de visitas internacionales hacia estos campos de concentración o reeducación según el parte del gobierno chino, siendo que cualquier ciudadano exiliado o por fuera de China que apoya al pueblo uigur o lo que viene siendo ser la etnia autónoma de uigur se les considerado como ciudadano traidor. Ello, por ejemplo, en el caso de Revilla Kader, la cual el gobierno chino considera como En esta parte encontramos cómo la comunidad internacional ha actuado frente a este conflicto debido a los graves sucesos que han ocurrido en la península de Xinjiang, ubicada al noroeste de China. Además, ha sido un conflicto que ha preocupado a la comunidad internacional porque se están vulnerando los derechos humanos de los uigures. Por otra parte, dentro de los actores más destacados de la comunidad internacional que han actuado en este conflicto China-Uigur, encontramos como primera medida a los Estados Unidos. Este actor internacional acusa, tras una detallada revisión de los hechos disponibles, a China de cometer genocidio y crímenes contra la humanidad de los uigures. Además, el Senado de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley. Este proyecto se trata de velar y proteger los derechos humanos y se titula como la Ley de Política de Derechos Humanos de
Uigur de 2020, con el que se busca sancionar a China por el trato que el país le da a esta comunidad o a esta etnia. También Estados Unidos, junto a sus aliados en Europa, América del Norte y Asia Pacífico, creó una demostración unificada de fuerza para establecer sanciones a China y emitió comentarios de condena que aparentemente buscan aislar y presionar. Para finalizar con este primer actor internacional, encontramos que Estados Unidos reitera su llamado a la República Popular de China para que termine la represión contra los uigures, que son predominantemente musulmanes, y de otros grupos étnicos y religiosos minoristas en Xinjiang, incluyendo el hecho de liberar a todos los detenidos arbitrariamente en campos de internamiento y centros de detención. Ahora encontramos a las Naciones Unidas, el cual es otro actor internacional que ha actuado frente a este conflicto. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas busca adoptar una resolución en la que se establezca una visita internacional de investigación a Xinjiang, la región de China donde hasta 1 millón de miembros de la comunidad musulmana están siendo detenidos arbitrariamente. Además, China debe reconocer que solo una visita internacional de investigación puede separar los hechos de la ficción y aclarar las cosas. La integridad del Consejo de Derechos Humanos exige que los estados no permitan que China se oculte tras su pertenencia al Consejo o tras su poder económico para eludir la rendición de cuentas. Numerosos expertos de la ONU, órganos de vigilancia de los tratados y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos han expresado una honda preocupación por la situación que está pasando y han pedido acceso sin restricciones a la región de Xinjiang en China. Además, la Unión Europea decidió imponer sanciones contra funcionarios chinos y un organismo de ese país por las constantes violaciones contra los derechos humanos y abusos contra la minoría uigur en la región de Xinjiang. Países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá se sumaron a la iniciativa de la Unión Europea, respaldando esta postura y decidiendo así castigar a varios gobernantes chinos. Aquí cabe resaltar que esta decisión fue motivada por las detenciones masivas y arbitrarias de uigures en el país. Por otro lado, esta es la primera vez que la Unión Europea pone, por decirlo así, en su lista negra a miembros del gobierno chino en 30 años, desde el embargo de armas tras la masacre de Tiananmen en 1989. La etnia uigur, con todo el conflicto actual, vela para que se les sean tomados en cuenta y no se les siga arrebatando la religión, los derechos y su cultura, ya que todo lo que los hace únicos están siendo arrebatados y atacados. Ya que es una minoría musulmana que lleva 1 milenio en la península de Xinjiang, ya que se les ha ido atribuyendo una relación con con el grupo Al-Qaeda, por lo que se les ha hecho demasiadas cosas desagradables, entre ellas hacer abortar a las mujeres, a los hombres o a ambos, llevarlos a campos de concentración, a los hijos de ellos los llevan a campos de detención, por lo que deben de crecer prácticamente huérfanos. Todo esto por motivos de carácter público, ya que los han visto asociados al atentado terrorista del 11S. Aunque no tengan muchas pruebas, se han visto afectados. Esto es una etnia que se ha visto involucrada o asociada a varios grupos como los islamistas radicales o a varios grupos uigur apoyando a grupos extremistas. Todo esto también ha hecho que muchos de ellos puedan acceder a cargos como en lo político o el ejército, pero tienen que tener una división entre lo cultural y lo religioso para que no se les sea visto de una manera deplorable y sigan siendo sometidos a las barbaridades que se les ha visto últimamente con este conflicto.